Yo soy Vero y estás viendo Modern Immigrant. Bienvenidos sean todos una vez más a un nuevo episodio de Modern Immigrant. Como siempre, todos los lunes tenemos nuevos episodios, compartimos historias de inmigración y a veces también compartimos episodios especiales con profesionales que van a ayudarnos en este camino de inmigración. Estoy súper contenta de que estén aquí. Rapidito les digo que es súper importante que se suscriban si nos están viendo en YouTube o si nos están escuchando en cualquiera de las plataformas en donde estamos. Estamos en Spotify, estamos en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, por todos lados. Y suscribirse siempre es importante porque nos muestra el apoyo, nos muestra a los que están ahí, sabemos que están pendientes y además les llegan notificaciones con los nuevos episodios. Hoy tengo el placer de traerles una entrevista sumamente especial, una historia de inmigración muy única y muy específica, pero a la vez una historia de inmigración en la que todos yo creo que nos podemos relacionar y conectar. Está con nosotros Carla. Carla es originalmente de España, aunque hablamos mucho de esa identidad, de dónde realmente es Carla. Creo que lo van a descubrir mucho mejor cuando conozcan su historia, porque Carla viene de una familia de inmigrantes, viene de una familia que exploró la inmigración en diferentes momentos, en México, en Venezuela, en Filipinas, y de hecho ella también tiene una historia de inmigración, yéndose de bebecita a los 4 meses a Filipinas desde España. Entonces creo que es una historia maravillosa, que tiene muchas capas y que tiene muchos aspectos interesantes que discutimos y que tuvimos la oportunidad de hablar. Y creo que al final el mensaje de Carla es hermoso, porque Carla ahorita se encuentra viviendo en España y observa la inmigración que está sucediendo ahorita en España con unos ojos diferentes, con una apertura, con un recibimiento. Nos deja al final un mensaje muy bonito para los no inmigrantes que quizás nos están escuchando. Así que espero que disfruten este episodio. Recuerden que tenemos una cuenta de Instagram, @modernimmigrant, por aquí se las dejo para que se acuerden. Por ahí estamos posteando sobre los episodios, estamos compartiendo recursos, mensajes y así conocen más de los invitados. Recuerden que en la descripción de este episodio está todo lo que necesitan para conectar con los invitados, para saber dónde están. Y con Carla hablamos de algo muy interesante que es su podcast. Ella también es podcaster y tiene un podcast que se llama Las Culturetas con otras amigas y con otras personas que también son de diferentes lugares. Así que nada, si quieren chequear su podcast, que se los súper recomiendo, todos los links los van a ver en la descripción. Así que nada, disfruten de esta entrevista. Espero que les guste tanto como me gustó a mí. Bye. Y Carla está hoy con nosotros en Modern Immigrant, súper contenta de tener esta oportunidad de hablar contigo, así que bienvenida. Gracias, muy contenta de estar aquí. Igualmente, estoy contenta porque además tenemos una amiga en común, Gisette, de Negra como yo, que fue la que me dijo, tú tienes que entrevistar a Carla, y yo ni lo cuestioné, yo que sí. Me encanta. Todo lo que diga Gisette va a misa. Exacto, esa es la real influencia. Sí, No, y además como para contarles un poquito, Gisette me comentó esto cuando estábamos haciendo o yo participé en un festival de podcast que organizó Carla con Gisette, así que además Carla es podcaster y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso también. Buenísimo. Carla, y cada entrevista le empiezo preguntándole a mis invitados cómo ha sido o cuáles han sido esas experiencias migratorias que has tenido, y por lo que escuché han habido varias, así que me encantaría escuchar un poquito más sobre ellas. Sí, vale, te explico un poco el contexto de mi familia para entender también un poco mi vida y entender un poco mi migración, ¿no? Bueno, tengo una familia de inmigrantes, básicamente, por parte de madre. Entonces, mi abuela, cuando era pequeña, en España, pues era época de guerra y todo esto, no podían mantener a tantos hijos, sus padres, y entonces los tíos de mi abuela la cogieron como una hija suya y se fueron a México. Y entonces mi abuela ya empezó esta como, no sé, tradición, parece, en mi familia de emigrar. Wow. Y ella se fue con 10 años
en México, y estuvo muy poco tiempo, estuvo como máximo un año ahí y luego ya se fue a Chile. Oh, wow, Y también. ahí fue exacto, cuando creció, estudió enfermería, conoció a mi abuelo, o sea, fue donde más tiempo pasó en, bueno, su inmigración, ¿no? Ujú. ¿Qué pasó? Que al final no fue bien con también era bastante moderna, porque no fue muy bien con mi abuelo y ella decidió coger a sus dos hijos, mi madre y mi tío, y irse a Venezuela. No, me encanta. ¿Y su esposo en ese momento, tu abuelo, era chileno o también era inmigrante? Chileno, Ok, sí, ok. era chileno. Bueno, y De además que hecho, esa era la época que mis abuelos también llegaron a Venezuela, me imagino que habrán sido tiempos más o menos parecidos, que era cuando Venezuela era el país de las eso oportunidades. es, Ellos se mudan eso es. huyendo de la guerra de Croacia y llegan a Venezuela, así que como tu abuela, fue algo de verdad que marcó también la inmigración y lo mixtos que somos en Venezuela. Es verdad, es verdad. Sí, sí, mi abuela se fue a Venezuela porque su hermano, sí, hermano, estaba ahí y le Ok. estaba yendo súper bien y dijo, bueno, pues si no estás contenta con tu matrimonio, pues aquí puedes venir, tal, y se fue, se fue. Qué Ella sola con increíble. los niños. No, me encanta, me encanta. Hay que entrevistar a tu abuela. Ya te digo, yo si Sí. quieres consigo que mi abuela hable en este programa porque te lo juro, ella sí que tiene muchas cosas que decir y claro, es una inmigración antigua, ¿no? Claro. Que no sé, ha tenido mucho efecto en lo que vivimos hoy en día también con Ujú. las generaciones de ahora, ¿no? Pero Claro, ¿no? sí, Me gusta que empieces contando tu inmigración, también contando la historia de tu familia, porque yo creo que eso nos marca mucho en las sí, decisiones que vamos a tomar y en cómo vemos la inmigración también. exactamente, sí. Ujú. Y entonces, bueno, mi madre tenía 5 años cuando se fueron a Venezuela, era más o menos sobre el 64. Bueno, al final el abuelo de mi madre fue, sí, el abuelo de verdad de, de Exacto. mi, de mi madre, no claro, porque mi abuela, su padre, entre comillas, era su tío en realidad. Pero Claro. también, claro, es Pero que era fue un su poco padre, raro digamos, todo. fue el que la... Sí. Sí, exacto. Ok. Entonces, pues el abuelo quería morir en España. O sea, se estaba haciendo mayor y dijo, está muy bien Venezuela, pero yo quiero volver a mi tierra. Y Wow. entonces, con 10 años mi madre, en el 70, se fueron a España. Claro. Y entonces mi madre ya, pues claro, ella había vivido unos años en Chile, unos años en Venezuela y ahora se encontraba en España, época bastante oscura, ¿no? En Mm. España, porque todavía es el franquismo. Ella llega con un acento venezolano. Claro, llegó a ser extranjera en su país, entre comillas, o sea, Eso es, por ese concepto de cuál es tu país, cuál no, pero ahí digamos está, en... claro, 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 ahí está. Qué Y ella increíble. tuvo que quitarse el acento, de hecho, de Venezuela, porque, bueno, la discriminaban y es que también no estaba acostumbrada a España a inmigración, ¿no? Entonces la inmigración que había era más que nada nacional, no estaba tan abierto al mundo en general. Claro. Bueno, y que Claro. si todavía pensamos en hoy en día, cómo todavía es Sí, no, todavía es todavía es un un tema, tema. ¿no? Lo que pasa es Pero que imagínate, ahorita quizás toca, ¿no? Toca, a mucha gente le toca como aceptar lo más que quieran, ¿no? Es como, bueno, exacto, sí. lo cual es fuerte. Pero, ok, me encanta, me encanta. ¿Qué pasó después? Entonces se quedó en España, pero eso me Se imagino fue que en te marcó España. mucho a ti. Claro, exactamente. Entonces mi familia por parte de mi madre, claro, a mí siempre me preguntan, ¿pero tu familia de dónde es? Y yo, porque ahora explicaré mi historia, pero tiene sentido que me lo pregunten porque nunca saben, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, de Barcelona, de España, pero entonces dependiendo de la persona se lo explico o no, ¿sabes? Hay veces que digo, ya, Ujú. España. Exacto. Eso es como Y cuando entonces alguien le pregunta de dónde eres y dices, bueno, dependiendo de si quiero hablar contigo o no, te digo de aquí o te echo todo el cuento. exactamente. Entonces, claro,
De ahí Gisette que siempre diga, Carla, cuenta tu historia, cuenta tu historia. Me encanta. En el 1900. Y que a lo mejor no es tan común, no sé, me gustaría preguntarte esto, ¿es común en España conocer personas que como tú, que estén viviendo en España, pero que tengan, su familia tenga como un background tan diverso, de que, o no, o es más bien familias que siempre han estado en España? En general, diría que es común que sean de diferentes partes de España. O Ok, sea, yo vivo en Barcelona, en Cataluña, y aquí sí que es muy común de tener gente que se siente muy de aquí, ok. porque esa es otra historia. Cataluña se siente muy independiente, se siente muy diferente a España, ¿no? Entonces, hay gente que dice, yo soy catalán, pero mi familia es española, ¿no? Qué interesante, de verdad. Claro, la gente de Ujú. fuera dice, ¿cómo? Pero sí, Cataluña es España, ¿no? Y ellos, bueno, Wow, tú le dices eso ahorita mismo a un americano y le explota el cerebro, claro, porque aquí, no, aquí uno dice, yo digo, soy de Venezuela y me dicen, yo he ido a México, y yo, ese es otro país, o sea, no, sí, pero para ellos sería bueno, muchísimo más complicado entender el mismo claro, país. ni siquiera Claro, entras. sí, No, sí, yo cuando voy a Estados Unidos digo Spain, ya está. exacto, sí, No voy a too entrar. much, claro, Entonces pasa ok, mucho eso, que hay gente que tiene familias de diferentes partes de España, de ok, Andalucía, de Murcia, del norte también. Entonces, pero ellos se sienten de aquí, de Cataluña. Y ok. claro, entonces mi familia yo diría que es de aquí, pero a la vez no es de aquí, porque Mm. en las comidas, no sé, la manera de ser de mi familia es muy diferente a las familias de aquí, ¿Y sobre todo de cómo Cataluña. nos podrías dar como un ejemplo, como para que lo entendamos los que quizás no somos, no hemos ido, no somos de allá? Pues diría que no voy a discriminar y no es una crítica a los catalanes, ¿eh? Porque obviamente yo también me siento parte de aquí Claro. y no voy a criticar eso, pero es verdad que la gente de Cataluña es como un poco más cerrada, entonces Mm, es que esto lo voy a explicar luego, que son muy de su familia y muy de sus amigos de toda la vida. Entonces, ujú, para entrar en un grupo catalán 100% a veces cuesta si ujú. vienes de fuera o no vienes de toda la vida del pueblo o del colegio, lo que sea. Sí. Entonces, ellos pues, no muy tradicionales, comida pues muy de aquí, no suelen comer comida yo qué sé, comida china De otros incluso, países, ¿sabes? ajá. Ujú, Claro, es como muy cerrado todo. mm. En cambio, mi familia, pues ya te digo, mi familia siempre ha hecho arepas Me para, para, encanta. para las fiestas. Mi madre también hace comida filipina a veces, que esto Wow. ahora explicaré. Claro. Eh, Wow. entonces, pues hay como, mi familia diría que es como más latina que no Ujú. española catalana, ¿sabes? No, totalmente, te entiendo totalmente y creo que no hay mejor ejemplo que con la comida y con lo que uno come y con lo que uno celebra en casa, ¿no? Sí, Yo creo que, porque tú, no importa en el lugar en el que te encuentres, yo creo que esas tradiciones o preparar ese tipo de platos es lo que realmente te lleva o te conecta con esa otra cultura que tú conociste, ¿no? Si no puedes volver a ir o si, pues ya fue y ya. ujú, Entonces es interesante ujú, que tú creciste con eso y eso puede ser totalmente diferente a otra familia o a otro niño que creció en una familia en la que claro, arepas, ¿qué? ¿Sabes? exacto. Sí, eso de Claro, verdad cambia. claro, yo lo comparo con la familia de mis suegros, o sea, de mi marido. Sí, eh, Ellos son, claro, en su caso el padre es de Madrid, Murcia, entonces le da ese toque diferente, no es 100% catalán, pero su madre es muy catalana y entonces, pues eso, probar tacos, no sé si me va a gustar, comida china ni lo sueñes, qué sushi, no, no. interesante. Eh, las, Ya. las, las fiestas pues son como más, no sé, de familia, pero como muy la familia la más próxima y ya está. En cambio, en mi caso es cuanto más grande mejor, puede venir el vecino si quiere comer, ¿sabes? O sea, Sí. El que quiera es está muy diferente. invitado. Eso es muy venezolano, yo creo. Ahí está. O sea, la puerta está abierta, si sea Navidad. No, mamá, que este amigo, que su Eso familia es. no está. Pero ¿cómo que va a estar solo? Que venga, si no conozca a nadie. Eso es. Eso es muy lindo. De Sí. hecho,
sí, hubo un año que, bueno, varios años han venido dos amigos míos a Navidad, porque hacía mi abuela la sopa de Navidad que se hace aquí Ok. tradicionalmente, y vinieron mis amigos. Y claro, hay gente que me dice, ¿tus amigos han ido a celebrar Navidad con tu familia? Y yo, sí, ¿qué? ¿Y por qué no? Exacto. Y yo creo que cuando uno se convierte en el emigrante, uno necesita eso, ¿no? Uno necesita esa familia, Ujú, porque uno está solo en un país y pues uno cae como en esas ujú, familias que te abrieron la puerta, ¿no? ujú, ujú. Ok. Sí. Entonces mi historia es más o menos similar en el sentido de que yo también he vivido en sitios diferentes. Mi madre, ya te digo, Chile, Venezuela y España. Ella con 28 años se fue a vivir a Filipinas porque mi padre consiguió un trabajo ahí Ok. y nada, y le daban una posición mejor de la que tenía aquí y se fue. Qué increíble. ¿Y Ah, ya tú habías nacido o aún no? no, Ok. entonces esto fue en el 87 y yo todavía no había nacido. Y nada, vivieron ahí unos años, 2 años después, en el 89, nací yo, pero mi madre me quiso tener aquí, en Barcelona. Ok. Entonces ella vino aquí, me tuvo y con 4 meses me fui otra vez bueno, nos fuimos a Filipinas. Qué increíble, o sea, que me encanta que digas que ella quiso como que irse a Barcelona a tenerte, ¿no? Sí, Como algo más sí, familiar. También me ajá, imagino el tema de los papeles, no sé, quizás es más sencillo sí, donde eso nazca es, la sí. persona. Ujú. Ujú. Sí, ella Wow. sobre todo, sí, lo hizo por parte de, para estar con su madre, ¿no? Para estar con mi abuela y la familia, pero también tema de pasaporte, todo el tema de papelero. Sí, es Exacto. verdad. Ok, ok. Era. Y entonces tú chiquita creces, cuéntame. No sé, Crecí en en Filipinas. Filipinas, sí, sí, en Wow. Manila, en la capital, y No. viví ahí hasta los 14 años, hasta el 2004, que ya nos vinimos a Barcelona. Pero yo básicamente, claro, me preguntan, ¿tú naciste en Filipinas? Digo, no, pero como si lo hubiera hecho. Pero sí, exacto, porque llegar a Claro, los 4 meses y lo que tú recuerdas de tu ahí está, infancia, de tu como todo. early teenager, Eh, es de allá. sí, 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 ¿no? Y yo siempre digo, yo he crecido en Filipinas porque llegué aquí ya preadolescente, ¿vale? Pero todo ya lo había aprendido todo ahí en Filipinas. Ujú. Qué recuerdas de vivir en Filipinas? ¿Qué fue? Sí, no sé, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Me imagino que era Sí, para ti lo normal, pero también tu familia en casa eran españoles, claro. entonces veías otra realidad Ajá. también. Sí, sí, en casa, eso es. En Filipinas, que todo el mundo siempre me pregunta, pero en Filipinas se habla español, como diciendo, lo tuviste fácil. Y yo, no, No. en Filipinas no se habla español. ¿Quién dice No, eso? la mayoría de españoles, te lo juro, se creen que en Filipinas hablan español. De hecho, cuando me lo No. dijiste, yo me sentí la ignorante de que no sabía que hablaban español. Mira, ¿ves? No, 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 o No, sea, yo no, no me imaginaría, no me hubiese imaginado que, sí, pues qué fuerte que la gente asuma que la no. tuviste fácil por eso cuando no es ni siquiera verdad. No, exacto. Y yo, ¿y qué? Pero si yo era un bebé, hubiese aprendido el idioma, ¿sabes? O sea, Exacto. no. Sí. Bueno, no, ahí se habla en inglés. Entonces, claro, mi día a día todo ha sido siempre en inglés y con mis padres, sí que eso sí, me hablaban en español y las películas que me ponían en Disney eran todas en español, en Claro, castellano. esa es una buena Y forma de mantenerlo, claro. así fue como aprendí el idioma, sí, sí. ¿Cómo fue? Ya te digo, yo, la verdad, en general he tenido una inmigración privilegiada y eso hay que decirlo porque yo me fui a Filipinas, ¿no? Pero yo soy blanca, en el fondo. Y en Filipinas, si eres blanco o eres extranjero, eres Dios, básicamente. Ujú. Ahí está. Cualquier sitio que vayas en Filipinas, siempre, en general, siempre te van a tratar muy bien. Siempre. Son gente muy humilde y muy eh, hospitalaria, ¿no? Sí. Pero el hecho de que seas blanco o vean que eres extranjero, Ujú. ya es como que van a ser aún más serviciales de lo que serían normalmente. Mm. Entonces, aquí también lo digo porque
mi inmigración fue fácil, fácil, realmente. En Filipinas yo pues vivía muy bien, teníamos una casa, vivíamos súper bien ahí. Y lo recuerdo, es una infancia, la verdad, de película, porque yo qué sé, teníamos una casa muy chula, tenía 3 perros, 2 gatos, o sea, yo era súper feliz con mis animales. Claro. eh, sí, lo que sí que donde notamos más que, wow, somos inmigrantes, somos diferentes, es en el colegio. Que yo fui a un colegio, que esto es muy curioso, un colegio que católico, de curas españoles, que en el logo que tenían del colegio era un símbolo franquista. Wow. Ok. Entonces, lo digo porque Mm, era un colegio, pues eso, de curas españoles, pero muy conservadores, mm, ¿no? Y lo más curioso de este colegio, que no sé si todavía lo están haciendo, pero excluían a los extranjeros. Es decir, cada año mm. era un colegio muy grande, era un campus enorme. Es como, el campus te diría, es como los campuses estos de universidades americanas como Harvard y Ok. ese estilo era el colegio, era muy grande. Y entonces las clases en cada año tenías una clase de extranjeros y todas las demás se llamaban clases regulares. No. Pero además, o sea, tú calificabas como extranjera a pesar de que el colegio era español. Ajá, sí. O sea, tú eras extranjera porque no eras de Filipinas, digamos. Ahí está. Sí, Ah. sí, sí, sí. Y entonces te La metían en una diferencia, clase con otros extranjeros. Oh, wow. sí, 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 O es sea, de muy, que eres diferente. exacto. Gracias. Por si no lo sabías, eres diferente, inmigrante. Inmigrante y además la educación que te vamos a dar es diferente porque ¿por qué no ponerte en el mismo salón de clases si, digamos, la materia debería ser la misma? Me imagino que la única excepción podría ser, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay salones de English as a Second Language. Entonces, ok, si no hablas inglés como primer idioma, ves esas clases, pero luego las otras clases, pues con todo el mundo. Pero esto no era el motivo, ¿no? El motivo no era el idioma. Bueno, sí, la diferencia, sí, la diferencia era que clases de historia es la única, ¿eh? La única diferencia. Clases de historia, en las clases regulares, entre comillas, se hacían en tagalo, que es Ok. el idioma, es el filipino, el Mm. idioma oficial de Manila. Em, y ya está, esa era la única diferencia. Pero claro, también dices, a ver, si lo hubiéramos aprendido, porque cada año éramos los mismos, Mm. siempre los mismos extranjeros cada Exacto, año. que tantos extranjeros entraban y salían de... Claro, igual venían 3 nuevos un Exacto. año, pero siempre éramos los mismos porque, claro, en la misma clase, siempre. Y les daban la oportunidad de aprender el idioma tagalo o no? Teníamos una clase, pero se hacía como igual una vez a la semana o dos como mucho. Entonces, no. Yo por eso siempre me dicen, entonces hablas tagalo. Y digo, no. Primero porque, bueno, pues eso, el hecho de no obligarme, ¿no? A Ujú. tener esa lengua en mis asignaturas, pues como que no le di importancia yo tampoco y Claro. dije, ¿para qué lo voy a aprender, no? Ujú. Entonces, yo lo entiendo perfectamente y sí, pero no puedo contestarte muy bien en tagalo. Claro, estabas Ujú. acostumbrada a escucharlo, digamos, pero sí, 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 tampoco te hacían tomar las materias, digamos, y perdieron esa oportunidad ellos. Ahí está, es Sí. que era una tontería porque si desde guardería ya nos hubieran dicho, vale, bueno, guardería no, pero primaria, primero nos dicen, vale, historia va a ser en tagalo y lo vas a aprender en tagalo, pues ya. O sea, desde ese Claro, momento pues digo, pues es lo que hay, ¿no? Y entonces no pasa nada y nos hubieran mezclado y lo que sea. Entonces, bueno, lo bueno de ahí es que pude convivir con culturas muy diferentes. Mis compañeros eran indios, coreanos, de diferentes sitios, pero que la mayoría habían nacido en Filipinas, de hecho. O sea, wow. eran filipinos de verdad, o sea, realmente, pero sus familias eran de otras partes del mundo.
Qué increíble, qué bueno tener esa experiencia desde tan temprana edad, ¿no? Em, Ajá, sí. ¿qué, qué recuerdas de llegar a España después de haber pasado tanto tiempo allá, ¿no? O sea, Ujú, ¿cómo fue esa sensación de, te sentías como un poco fuera de lugar? ¿Se te hizo fácil adaptarte? sí, ¿Cómo fue? sí. Entonces me vine a Barcelona, ¿no? En el 2004, con 14 años. Em, es una edad difícil porque es cuando estás ahí como rebelde, ¿no? Y justo cuando ya tienes tu grupo de amigas Ujú. y todo, pues es cuando te dicen, no, no, ahora nos vamos a Barcelona. Y tú, ¿Cómo? ahora, ¿cómo? Sí. Y fue difícil, por una parte, porque, bueno, primero que en el colegio, en Cataluña, en muchos colegios, se habla catalán y todas las asignaturas es en catalán. Y yo había hablado castellano en casa, pero catalán nunca. Wow, Carla, qué fuerte. Claro, entonces yo llegué en plan, bueno, voy a poder socializarme porque por lo menos sé hablar castellano. Y No, ¡pum! Catalán. Y yo, ah, que no ¿qué? entiendo. No, ¿y en tu casa Ah, sabían hablar catalán o no? no, bueno, Claro, o mi sea, abuela lo acabó aprendiendo ok. y lo chapurreaba un poco y tal, pero en casa nunca se ha hablado en catalán. Nunca, nunca, nunca. Mi Carla, qué madre nunca lo ha fuerte. aprendido. Mi padre tampoco. Y Qué eso que mi padre fuerte. creció en Barcelona y todo, pero no. Ajá. Porque ese Y creo que es algo entonces, interesante también de preguntarte, que quizás muchos no saben, si tú estás en Barcelona, se habla catalán, pero también se habla español. ¿Hay alguno que sí, prevalezca? O sea, si yo me mudo a Barcelona, ¿puedo vivir, entre comillas, perfectamente sin aprenderlo? sí, O es difícil no sí. saberlo? Sí, ok, No, sí, 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 sí que ok. puedes. Aquí viene pues el discurso de fuera de Cataluña que dice, no, en Cataluña solo se habla catalán. Mm, Y si les hablas en castellano te van a contestar en catalán. No, no. Hay gente maleducada en todos lados, eso puede pasar, pero tú puedes vivir perfectamente sabiendo, incluso ahora mucha gente solo sabiendo inglés viven bien en Barcelona, qué ahora. bueno. Ok, Antes no, pero ahora hay muchos extranjeros viviendo aquí y ya se eso es puede, bueno pero, saberlo. Ujú, uh-huh. Pero en el colegio sí que es verdad que si vas a un colegio público o concertado va a ser en catalán. mm, Entonces ahí está la diferencia. Sí que en las universidades sí que te cambian. O sea, si mm, tú eres de fuera y lo pides y hablas con el profesor, te lo cambiarás sin problema el idioma. perfecto. O sea que a Uh-huh. ti te Pero en tocó el aprenderlo. colegio, sí, O sea, no tuviste de otra. no, entonces, claro, eso fue difícil porque también piensa que, y siempre uso la frase de, no sé si has visto Modern Family, Sí. ajá, la frase de Gloria que dice, ¿sabes lo frustrante que es tener que traducir todo en mi cabeza antes de decirlo? Y Y que ella, sí. dice, ¿y sabes lo inteligente que soy en español? Si supieses, yo me siento así tantas veces. Ahí está. Claro. Claro, yo era inmigrante en mi propio país. O sea, bueno, es que yo no sé de dónde soy. Yo no sé si soy filipina o soy de aquí. La verdad es que todavía sigo con esa duda de dónde soy. Pero claro, yo llegué aquí, todo el mundo hablando en catalán. Les pedí, por favor, háblame en español de entrada. Luego ya, si quieres, cambiamos cuando lo aprenda. Pero yo las primeras 2 semanas en el colegio no era yo porque no sabía cómo hablar. O sea, claro, yo lo había hablado el castellano con mis padres, pero no como ahora que estoy hablando fluidamente. No, no, eso no. Mamá, quiero comer, quiero tal, ¿cómo ha ido el colegio? Bien, Y que claro. eso cambia, sabes que hace poco tuve una entrevista con una como terapeuta del lenguaje de gente que está aprendiendo inglés y yo le preguntaba si es verdad que la gente cambia la personalidad cuando habla un idioma diferente y me dice totalmente, porque el idioma identifica, o sea, la manera en la que estás pensando, la manera en la que sientes, la manera en la que actúas, entonces por eso cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma o hablamos un idioma que no es el nuestro, actuamos diferente. O sea, y fíjate que Mm, tú decías, no me sentía yo.
porque a lo mejor estás más tímida, a lo mejor estás más callada, Eso es. o a lo mejor sientes menos confianza. El chiste de no me siento tan inteligente es que es cierto, te sientes más Es así. cohibido, es así. Sí, no, y también que, claro, la gente está hablando de cosas que, cultura popular, yo qué sé, están hablando en el colegio de series que están viendo, música que están escuchando. Yo en Filipinas nunca había escuchado, pues, en esa época se escuchaba Melendi en España. Yo no sabía quién era Melendi, quién es Melendi, qué es eso, qué tipo de música es Y esa, a esa incluso no edad, sabía. ¿no? A esa edad Y que a es tan esa edad, importante que escuches lo que todo el ajá, mundo escucha, que veas lo que todo el mundo sí. vea. Ah, Sí, entonces, claro, ellos hablaban de cosas y yo, es que no puedo aportar nada porque no sé de qué estás hablando. estás describiendo cómo me Yo, siento yo en tantas reuniones donde yo soy la única latina, en ahí reuniones con está, los amigos de mi esposo que crecieron juntos, que sí, de high school, y yo así, claro, en el medio. ¿Tú sabes quién es fulano claro, de tal? También, un cantante en el... No. ¿Y ustedes en Venezuela no no. vieron? Ta, ta, ta. No. Mejor me quedo Mira, callada. yo ahora, sí, ahora eso lo hago al revés, yo puedo fardar, ¿no? Pues yo en Filipinas escuchaba tal Es... y la gente se... Pero claro, ahora tengo esta confianza. Mm. Cuando llegué, pues era como, jolín, no conozco nada, no sé nada del mundo. Así es, claro, esa es la parte como difícil, pero en realidad sabes otra cosa del mundo, sabes algo diferente, ¿no? Entonces creo que eso Sí, añade más que te quita, ¿no? Em, sí. de hecho, una de las cosas Lo que que te sí quería... que... Sí, sí, dime. Dime. No, te iba a preguntar como cuáles han sido esas cosas que más has disfrutado de tus experiencias de sentirte inmigrante o de ser inmigrante, pero cuéntame también. Experiencias que más... Bueno, eso, poder compartir otras maneras de ver las cosas, creo, con mis amigas. em, y enseñarles también cosas que ellas no conocían. A ver, ahora sí que es verdad que España está más abierta al mundo, hay más, yo qué sé, yo siempre vuelvo al tema de la comida, pero ahora hay más, cuando yo llegué no habían restaurantes, no había sushi todavía, no había restaurantes japoneses, no habían restaurantes venezolanos, que ahora hay un montón en Barcelona. Y eso es gracias a la inmigración, o sea, eso es algo que Sí, a veces no nos damos cuenta, pero eso es algo que hay que agradecerle a la inmigración, lo que comemos, ujú, las opciones de restaurantes, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, poder compartir estas cosas y también, claro, he conocido aquí en Barcelona pues a gente que también es de fuera, Mm. y que sé, con el podcast pues lo hago con una chica también colombiana y ella también vino más o menos a Barcelona, más o menos con la misma edad, bueno, a España con la misma edad. Y entonces eso pues es lo mejor de los mundos, ¿no? Del mundo abierto, porque podemos conocer diferentes culturas. Y en Filipinas me pasaba igual con las clases extranjeras. Claro, Había gente de todo el mundo y aún hoy realmente yo después de primaria, de sexto de primaria, cambié de colegio y me fui a otro que era más normal, no es, era así. Eh, y sí que me mezclaba con gente de Filipinas y de toda la vida y todo eso, y bien, pero realmente mis amigos, cuando hablo de mis amigos de Filipinas, son los de primaria, realmente, son los de la clase extranjera. la clase extranjera, claro, que además y ahorita que me lo dices, fíjate que al principio uno siente como que injusto que no te pusieron en la clase regular, pero fue al final yo creo que le sacaste el mejor provecho, ¿no? Y eso te cambió la forma en la que ves la inmigración y la forma en la que ves otras Sí, culturas y yo siento que te terminaron haciendo un favor, ¿no? Poniéndote en esa clase de sí, extranjero. sí, pero a la vez pienso, los demás perdieron esa oportunidad, ¿no? De poder compartir esas diferentes culturas y tal. Mm, Pero sí, es verdad. totalmente. Yo veo la inmigración de otra manera y es que no, ni siquiera lo veo como nada negativo, o sea, Mm, es que ni siquiera me lo planteo porque, por eso, mm, gracias a eso. Mm. claro.
Claro. Y ahorita que mencionaste el podcast, quiero que hablemos de las culturetas y me parece súper interesante que también digas que, porque sé que son 3, ¿verdad? En total, o 4. Somos 3. 3, Sí, ok. 3. Qué interesante que me digas que también hay una persona que creció en Colombia y está ahorita en España. Cuéntanos de qué se tratan las culturetas, qué significa culturetas. Lo oí hace poco en una persona que es de España, mencionó la palabra culturetas. Y dije, ah, ya va, pero es que esto significa otra cosa, no solo el podcast. Sí, sí, sí. De hecho, creo que está en el diccionario ya, Okay. el tema de culturetas, sí, sí. Bueno, que sí, tengo un podcast, ¿no? Se llama Las Culturetas, somos 3, Marina Camacho, Narda Rincón y yo. Marina es de aquí, de las afueras de Barcelona, de toda la vida, Okay. pero también sus padres son de Andalucía y de por ahí, entonces ella también tiene como, pues un poco, no es la típica familia catalana Tiene tradicional, sino influencias, eso también, ajá. exacto. Pero tiene el punto catalán que necesitamos en las culturetas, ¿sabes? Porque tiene pues toda la infancia de aquí, que creo Súper que es muy bien, necesario. claro. Y entonces estoy yo, con el que le da un punto, pues Marina está muy loca y siempre tiene referencias muy random, ¿vale? Muy, muy random. De Ah, golpe te dice, ah, este es como el villano de Tarzán. Y ¿y tú, tú? ¿Que había un villano en tercera? ¿vale? ¿Vale? Entonces, luego yo Perfecto. Es el le doy el perfecto toque como, combinación de grupos, sí. exacto, exacto. Yo le doy como el toque oscuro porque me encanta el tema de terror, paranormal, asesinos en serie, todo esto, que Ok. no tiene nada que ver con mi cultura, mi background, Eso es pero tuyo, tuyo, tuyo. eso sí. Y luego Narda es colombiana, ella también se vino en 2004, pero ella vivió en Alicante, que está a unas horas de Barcelona, es Valencia. Y claro, también es un poco diferente, ¿no? Cuando creció en España es un poco diferente a crecer en Cataluña, ¿no? Total. Pero sí, pero coincidimos con muchas cosas y lo que no sabe mucha gente es que Filipinas en el fondo, yo siempre digo que son los latinos de Asia. Eso era lo que lo vi que lo pusiste en el outline y gracias por traerlo a la conversación. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dicen eso o por qué crees que sí es así? Sí, porque, bueno, yo creo que es en parte por la colonización española, pero son gente muy familiar, muy de la comida también, muy de la fiesta. No, no es como una cultura, yo qué sé, china, Mm, que es un mundo aparte. O sí, sea, si sí. tú Asia en general piensas, ¿no? Estructura, yo qué sé, matemáticas, ¿no? Sí, un Un poco como estereotipo. más, hay mucha organización, o al menos esa es la cultura general que tenemos, que quizás no es así, Exacto. pero sí. No, claro, puede ser un estereotipo, pero Exacto. es lo primero que se te viene a la cabeza. Y en Filipinas es que en general pues se toman las cosas como muy con tranquilidad, que sí, bueno, ya lo haré, todo va poco a poco, bueno, no tienen prisa para nada. Muy parecido a los españoles. Sí, 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 exacto. qué Y, increíble. y, y entonces, pues, esto lo cuento porque con Narda, claro, su infancia es más cercana a la mía. Claro, claro. Entonces coincidimos en muchas cosas. También Filipinas es un país tercermundista y entonces siempre, claro, Narda y yo pues coincidimos con muchas cosas que son de países Mm, tercermundistas ¿qué les y en pasaron? cambio, Claro. ajá, y en cambio Marina no las entiende. Dice, ¿cómo? ¿Esto? ¿Sabes cómo es? Como no lo puede llegar a pensar eso. Exacto. Qué interesante. Hacen una buena, de verdad hacen un buen equipo, o sea, de que puedan hablar de temas, porque por lo que he visto, y de hecho estaba escuchando el episodio de las películas feministas para ver en Ah, este sí. mes, me encanta porque empecé a leer los títulos como para ver cuál me llamaba la atención y de verdad se ve que tocan temas totalmente, o sea, súper amplios, ¿no? Sí, 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 sí. Y Cultureta
se dice que es una persona que es de una supuesta elevada cultura. Okay. Y en la Wikipedia pone, pero que en realidad solo lo parece. Porque me encanta que ustedes dicen, hablamos de todo, pero no sabemos de nada, o algo así. Ese es nuestro eslogan. Exacto. Somos las culturetas, hablamos de todo, pero no sabemos de nada. Y lo decimos también porque nosotras, las tres, en general vamos como muy de listillas, pero nos sale solo, o sea, nos creemos que lo sabemos. Uh-huh. Pero somos también muy conscientes de que en realidad no. Y que al final yo creo que me encanta que hagan ese disclaimer, porque al final yo creo que todos los podcasts deberían tener ese disclaimer, porque por más que tú estés hablando de un tema, aunque traigas un especialista, aunque traigas, al final es una idea, es una perspectiva. Puede que no sea, como si vas más profundo dices, bueno, ¿y quién lo sabe todo? ¿Quién tiene la verdad, no? Ajá. Súper bien. Sí, ¿no? Y que nosotras queremos dejar muy claro que por mucho que hablemos de cine, no... Marina sí que tiene ha estudiado cine y eso, pero Narda estudió periodismo y yo estudié publicidad. Que eso también es muy guay porque las tres tenemos diferentes carreras y nos concentramos muy bien en eso. Pero claro, no nos dedicamos al cine y no somos directoras de cine o de arte o lo que sea como para analizar una película al detalle, no. Y yo siento que yo disfruto mucho el tipo de podcast como el de ustedes, porque a veces uno necesita ese momento de relajación, de escuchar a unas amigas hablando, como si uno estuviese hablando con sus amigas de una película, de un tema, sin tanto, ¿sabes? Sin que sea tan formal. De hecho, yo consumo muchos podcasts totalmente diferente al que hago. Yo oigo muchos podcasts de comedia, o sea, de comediantes que se sientan a hablar de temas, porque es mientras estoy cocinando, mientras estoy lavando los platos, como que uno necesita ese... Y además después de este año que pasamos, ¿no? Como que uno necesita más espacios de relajarse. Sí. No, y para nosotros era importante de que si íbamos a hacer un podcast tenía que ser algo muy similar a nosotras, en el sentido de que nosotras no nos tomamos nada en serio, nunca. Y podemos empezar un tema y acabar hablando de otro totalmente diferente. Entonces, esa es la esencia de las culturas. Me encanta. Qué chévere, gracias por comentar. Sí, por suerte. Que por suerte este tema de divagar, al menos, lo hemos controlado y ahora ya no divagamos tanto como antes. Al menos nos quedamos con el guión. Sí, escuché cuando hablaron las escuché cuando estaban en el Pod Festival o no me acuerdo cómo se llamaba. Podcastival. Me acuerdo que justo decían eso, que al principio como que les pasaba que les costaba esa organización de, ok, cuánto hablar o quién habla o interrumpirse o, ¿sabes? Esas cosas que son tan comunes en un podcast de 2, pero con 3, más. Sí, y nosotros empezamos siendo 4 y las 4 quedábamos y teníamos un micro medio, cenábamos esa noche, pero claro, a veces cenábamos antes y se nos iba la hora de las manos, entonces ya empezábamos tarde y a veces pues, bueno, se iba de las manos básicamente. Sí. No, o sea, yo traté de crear un podcast, antes de crear Modern Immigrant, yo quería hacer un podcast con 2 amigas, íbamos a hacer 3 también y nunca nos pudimos poner de acuerdo. O sea, que yo las admiro de que lo hagan, lo saquen, porque sé lo difícil que es coordinar, el, ¿sabes? Verse a la hora, el hablar de lo que es, o sea, escoger un tema, o sea, es muchas cosas. Sí. Centrarse también. Claro, porque a veces hay que traer a la gente como que, chévere, esta es nuestra esencia, pero ajá, hablemos de esto, ¿sabes? O qué sé yo. Claro. No, me encanta que nos hables del podcast y siento que también es interesante que hables hablen de tantos temas diferentes y que se complementen, ¿no? Creo que eso es súper interesante. Y Carla, sí te quería preguntar algo. Yo siento que este es un tema un poco delicado, pero yo sí quisiera como ver cuál ha sido, creo que ya hemos aprendido cuál es tu perspectiva con respecto a la inmigración. Pero sí quisiera preguntarte cómo ha sido para ti viviendo en España y ahora tú eres la que estás como viendo la cantidad de inmigración que
que hay en España, Sí, ¿no? O sea, se sí. convirtió en un país que de verdad está recibiendo muchísimos inmigrantes. ¿Tú Ujú. crees, o sea, cómo ha sido para ti ver eso? Porque estoy segura que a lo mejor eh, has escuchado personas que a lo mejor no están tan contentas con eso. eh, ¿Cómo crees que tu misma experiencia te ha hecho ver y abordar este tema de forma diferente, ¿no? Sí, el hecho, ya te digo, el hecho de haber crecido con tantas culturas diferentes y ya te digo, como éramos una clase de extranjeros, éramos 40 niños, en algún año llegamos a 50, o sea, una locura de clase Wow. eh, de diferentes sitios, eso me ha ayudado a tener una mente muy abierta y Mm. no ver la inmigración como nada, nada negativo para nada, pero es que ni siquiera me lo planteo. Pero es verdad que en España, en general, pues se puede llegar a ver como algo. El típico, es que esto en todos los países lo dirán, Sí. es el típico discurso de que vienen aquí a robarnos el trabajo. Eso es lo que más he escuchado. También el tema de las ayudas, dicen, Mm. oh, es que vienen aquí y tienen más ayudas ellos que nosotros. Bueno, esos son falacias, o Es- sea, no, no eh, es verdad, no es para verdad. nada, Ujú. ¿no? Y yo siempre intento, pues, muchas veces intento o los ignoro, porque hay veces que sabes que no vas a llegar a nada Ujú. con esa persona, pero muchas veces les digo, pero a ver, ¿de dónde son tus padres? Y siempre acaban diciendo, la mayoría de veces me dicen, de Murcia, de Andalucía, y yo, ¿y no son inmigrantes ellos? ¿No vinieron aquí para encontrar una vida mejor? Sí, pero no, pero Es que es nada. el pero exacto. Pero nada, es exactamente lo mismo. Entonces, yo siempre intento, pues, dejarlos en evidencia, es lo que siempre Me intento. Yo encanta, voy por sí. ese camino porque ahí es cuando se dan cuenta y te cambian de tema porque Mm. saben que no tienen razón. Y cuando me dicen, es que vienen aquí a robarte el trabajo, digo, no, porque es que, bueno, para robarte el trabajo, tú eres doctorado en no sé qué, ¿verdad que no? Es Ujú. que todo el mundo se merece una oportunidad y la mayoría de veces esta gente, por desgracia, hacen trabajos de mierda y Mm. son trabajos que nadie quiere hacer. Entonces no es robarte el trabajo, intentan, pues eso, mejorar su vida y igual que sus antepasados que vinieron de yo que sé qué parte de España. Y lo Entonces, interesante de eso de robar el trabajo es que la mayoría de los inmigrantes, de hecho, tienen que hacer, como tú decías, trabajos que nadie quiere hacer y ujú, están sumamente capacitados para hacer otro. ahí Entonces, está. realmente, Sí, o sea, eso de robarse, además me parece tan cómico el término, porque para tú robar tienes que entrar a un lugar, agarrarlo, que nadie te vea, romper la entrada, y es como cuando yo voy a una entrevista de trabajo y muestro mi currículum y me lo aceptan y me aprueban, yo no se lo estoy robando a nadie, yo pasé por los mismos pasos que pasaste tú, y exacto, exacto. probablemente todavía los inmigrantes terminan en posiciones más bajas, este, Sí, pero sí es sí. interesante, me gusta que lo digas tú como una persona que está en España, que experimentó la inmigración, pero que es española, porque creo que a veces los no inmigrantes tienen que oír también esa perspectiva tuya, porque Sí, quizás si yo como inmigrante claro. me siento a discutir con ellos, siempre va a estar el, bueno, no es que tú Mm, no eres de aquí ujú, o es que tú no. Y creo que esa ujú, era la última pregunta que te tenía, era esa, que nos lleva como perfectamente a eso, que es, ¿qué le dirías a esos no inmigrantes? Que en parte me lo estás diciendo. sí, O qué te gustaría que ellos supieran sobre la experiencia migratoria, que bueno, sé que el que no lo ha vivido no lo va a saber nunca, pero sí hay cosas que ya. podemos como decirles, ¿no? Bueno, tienen que ver que no es fácil, no es fácil para nadie. Si ellos o sea, si se han ido de su país, no, muchas veces no es por placer, sino es por necesidad. Entonces, mucha gente está lejos de su familia, no es fácil. Entonces, por esa parte, tienen que también tener un poco de humanidad, no sé, un poco de empatía, que somos, y además es que las fronteras son imaginarias, las hemos creado nosotros, pero es que no existen estas fronteras de verdad, somos del mundo y ya está, y hay que
ser personas normales y aceptarnos los unos a los otros. Es que yo siempre que pienso el tema del racismo y todo esto es que no lo entiendo, porque es como, ¿por qué? ¿Por qué vas a odiar a alguien por su color de piel? Es que, ¿qué sentido tiene? O que lo tenga los ojos más rasgados, es que, Sí, ¿por qué? sí. ¿No? Entonces, no, yo nunca sé qué decirles, pero siempre intento, pues, intentar dejarlos en evidencia, ya te digo, e intentar hablar del tema, pero también es verdad que muchas veces es muy difícil y hasta que ellos no se encuentran en esa situación de ver que se tienen que ir de su país, de su propio país, para encontrar una vida mejor, no, yo creo que mucha gente no lo verá. Sí, sí. Pero lo que sí que me ha ayudado mucho o sea, para pensar así es estar rodeada de gente de diferentes culturas. Entonces también el hecho de que haya más inmigración y en los colegios los niños convivan con gente de diferentes culturas y religiones también, porque también hay gente marroquí, mucha gente musulmana, hindú, que esa es otra, las religiones también, pues se ve como algo diferente y sí que es verdad que lo pasarán muy mal al principio, pero cada vez será más fácil porque dirán, pues sí, es una más. Exacto. Y que ojalá las Y futuras generaciones, o sea, ojalá, yo creo que ya ahorita estamos viendo algunos beneficios de la inmigración sin duda, pero yo creo que más adelante van a ser más claros también, ¿no? Porque esas generaciones que están ahorita en el colegio, que quizás no crecieron como crecí yo, como, bueno, tú sí porque creciste viendo otras culturas, pero quizás cuando crezcan van a ser adultos más abiertos, más empáticos, más que lo van a ver como algo más normal, como, claro, yo también me puedo ir a otro país y vivir en otro país y no pasa nada. Exactamente. Sí. Ojalá. Ojalá. Sí. Mi prima, por ejemplo, tiene 10 años, vive en un pueblo perdido de Cataluña, de Girona, en la montaña, y ahí hay muchos inmigrantes de Marruecos y ay, ahora me pillas, bueno, de Marruecos y creo que es somalíes también. Ajá, y entonces, pues ella en su colegio pues tiene mucha gente de ahí y tiene algún niño también en clase hindú que además es de la religión Sikh y entonces lleva en la cabeza, ¿no? Como lleva un pañuelo y es un niño y lleva como un moño y un pañuelo. Entonces, estas cosas pues ella ya las son partes, convive con ellos. Exacto. Sí, y no lo ve nada, y ella no lo ve nada diferente. Y yo le digo, pero tienes un niño de la India o tal. Y ella como, sí, como algo normal. Y en cambio en este pueblo, pues, o cualquier otro pueblo, pues en general hubieran sido como más cerrados a la inmigración, ¿no? Como más, vienen aquí a robar lo mismo, vienen aquí y tal, ¿qué hacen aquí? Y ella, sí, como Claro. si nada. Que tenemos que aprender de ellos, yo creo, y de esa naturalidad, de que sí, está bien, y son parte, y qué bueno que por lo menos esperemos que en esos colegios no tengan una división así como que clases aparte, o sea, ojalá las cosas como que cambien un poco en ese sentido, porque, bueno, imagínate también que ser ellos y ser el único que lleva ese pañuelo en la cabeza también debe ser súper difícil si no te reciben, ¿sabes? Si te ven como, claro, ¿qué claro. es esto? Sí, no. Es complicado, ¿no? Claro. Pero al menos pues lo van viendo y lo van viendo como algo normal, entonces, bueno, poco a poco, yo creo. Así es. Porque también es bastante nuevo. Yo cuando llegué no había tanta inmigración y estamos hablando de 2004, o sea, sí que habían gente de Perú, de Ecuador y tal, pero sobre todo yo diría la inmigración vino más después, o sea, un poco después, la más grande y de diferentes partes del mundo, no solo Latinoamérica. Pero en mi colegio, ya te digo, había una chica de Perú solo y yo, y éramos las dos extranjeras en 2004 y era como, no sé, esperado más. Bueno, pero por eso la gente de nuestra contemporánea con nosotros todavía batallan un poco con el tema y están un poco cerrados porque no crecieron en esta, no crecieron viendo otras culturas. Creo que es muy importante eso, el convivir con otras culturas. Sí.
Y lo que también fue muy bien en el colegio es que celebraban el Día de las Naciones Unidas, bastante curioso, y lo que hacían era como cada uno tenía que explicar algo de su país de origen. Qué lindo. Y lo compartían y tal, y entonces eso también hace mucho, porque como que te hace sentir orgulloso de ser de ahí. Eso me encanta, como especial, de que esto es lo que comemos, esto es la ropa que usamos, qué sé yo, eso me encanta. Sí, y de hecho yo fui una vez vestida de flamenca. Me encanta. La gente de Cataluña me diría, pero si tú eres catalana tienes que ir vestida de... Bueno, mis padres me pusieron un vestido flamenco. Me encanta, ¿por qué no? Bueno. Exacto, qué lindo. Y luego los niños, claro, cada uno con sus ropas de origen. Ay, qué chévere. No, me encanta escuchar esta historia. Es una historia muy particular, muy única y creo que mucha gente va a aprender y se va a sentir identificada contigo. Sí. Sí me encantaría, Carla, antes de despedirnos, que nos cuentes dónde podemos conseguirte para escuchar las culturetas o si tienes alguna cuenta personal donde compartas más sobre el podcast o otras cosillas. Uh-huh. Sí, a las culturetas nos puedes encontrar en la cuenta de Silencine, Silencine con Z como magazine. Silencine es una web que tenemos desde hace muchos años donde hablamos las mismas cosas que hablamos de las culturetas, pero en una web, Oh, en artículos. No sabía. Ok. Sí, entonces nosotras empezamos antes con Silencine en 2012 o así, y luego ya nos lanzamos al podcast hace 2 años, 1 año y medio o así. Y por eso todo lo que tenga que ver con las culturetas lo tenemos dentro de Silencine de momento, por lo menos. ¿Y qué otras cosas comparten en Silencine? ¿Qué otra información? Así como extra, hablamos, cuando se podía, hablábamos de escape rooms, por ejemplo, también restaurantes. Oh, súper. Sí, pero es verdad que lo demás, series, películas, documentales, todo esto sí que está en el podcast. Son cosas en el podcast y en Silencine también, sí. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Carla. De verdad que aprendí demasiado y me sorprendí de muchas cosas. Me encantó poder conocerte y poder tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer.